Muy bien. Eh, y ahora estamos con Julio Schilling, un politólogo, escritor de distintos libros que tienen la mayor importancia para comprender el momento actual del mundo. Julio Schilling, director de La Patria de Martí y columnista del American. Libro Dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. ¿Será eso, supongo, una ironía? Profesor, politólogo, escritor Julio Schilling, muy buenos días. Buenos días, ministro Londoño. Es un placer estar con usted en este tan importante programa, no solo para Colombia, sino para toda América Latina. La democratización en Cuba, válganos Dios, ¿en qué consistirá esa democratización en un país que ha sufrido tanto, que se ha dolido tanto, que ha expulsado tanta gente, tanto cubano ha tenido que salir de su territorio, de su patria, dejar atrás todo lo que amaba para ponerse a buen recaudo de lo que está sucediendo en ese país, que sigue gobernado por lo que dejó por la herencia de Fidel Castro y por Raúl Castro, que no aparenta ser lo que es, pero que sigue manejando los hilos del poder. Bueno, don Julio, nos interesa su opinión sobre la manera como fueron excluidos de la invitación a la próxima cumbre de las Américas Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque no tienen sistema democrático y porque esa reunión de la Cumbre de las Américas es una reunión de países que de una manera o de otra siguen sosteniendo la democracia. ¿Cuál es su opinión y qué tiene que decirnos sobre el particular? ¿Cómo no? Pero me veo obligado a precisamente en esa observación suya de los criterios de lo que es un mecanismo para democratización, sobre todo cuando se parte de un régimen totalitario, porque hay un denominador común entre eso y procesos fallidos como el pacto realmente que promovió una impunidad lamentable, diseñado en Cuba comunista para darle una impunidad a grupos terroristas en Colombia que hoy están paseándose como si fueran elementos civilizados, pretendiendo alcanzar el poder por otra vía. Y eso es que en los cursos a la democratización sí se tolera nociones que promueven la impunidad. Lo único que hace es facilitarle el retorno al despotismo en poco tiempo. Nicaragua es un ejemplo clásico. Entonces, el acuerdo fallido, y me quedo corto, y pudiera decir otras muchas palabras que no la voy a repetir en el aire, que fue parte de la confección de Cuba comunista para promover la subversión en Colombia de una forma más eficaz que estar perdiendo tiempo en la selva, secuestrando personas, violando niños. Pues esto es una forma más eficaz con cuello y corbata, disfrazado de políticos, compitiendo en elecciones democráticas para después tomar el poder y revertir totalmente el orden democrático. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La novena cumbre que se va a llevar a cabo el mes que viene en Los Ángeles, en el estado de California, como usted bien señala, la cumbre de las Américas es para las democracias, es para pueblos que soberanamente eligen a sus gobernantes y que esos gobiernos pues están en acorde de regirse por ciertas reglas. Yo añadiría esa lista y me hubiera gustado ver incluida también Bolivia, que es una dictadura de las que salió del Foro de Sao Paulo, como Venezuela, como Nicaragua. En eso entra en juego también el papel que le han asignado a las FARC, la ELN, para promover ese modelo, en el caso colombiano, por ejemplo. Entonces hay que aplaudir esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de no admitir
a dictaduras a que participen en un encuentro entre democracias. Porque si miramos, por ejemplo, y esto hay un paralelismo importante, el papel de las Naciones Unidas en cuanto a la invasión rusa a Ucrania, vemos que es impotente. ¿Por qué? Bueno, porque se ha convertido las Naciones Unidas desde hace tiempo un club que equipara dictaduras con democracias. Eso es un grave error. Instituciones intergubernamentales, como la OEA, por ejemplo, tienen que insistir en rechazar despotismos, regímenes despóticos, mejor dicho, y la Cumbre de las Américas, a invitación de los Estados Unidos, moralmente no le queda otra. O sea, sería una gran incoherencia ética tener a regímenes que violan sistemáticamente los derechos más elementales del mundo. Entonces, ese es el curso en que tenemos que ir, y cuando vemos que hay países, y vuelvo a caer en el caso de Colombia, aunque no es la pregunta directa, pero sí la implica indirectamente, Colombia no puede dejar de pertenecer, mejor dicho, a la comunidad de países democráticos, que eso sería el caso si se elige a un socialista. Porque, y me permite una extensión más, hay una clara diferencia entre el socialismo y la socialdemocracia. No se equivoquen. Entonces, no piensen que Gustavo Petro es un socialdemócrata. No, es un socialista, forma parte de la izquierda radical, tiene una relación muy entrelazada con Cuba comunista, que es quien dirige el socialismo continental, de modo de que entiendan de que aquí no estamos hablando de un candidato de centro derecha, no, de la extrema izquierda, que va a imponer un modelo cerrado y que está jugando una precisión con enemigos claros de la libertad como las FARC, para precisamente presentar el buen policía, mal policía ante el pueblo colombiano. Colombia, que ha ganado su lugar en la mesa de naciones democráticas, es importante que esa lucha la lleven y que honren la muerte de tantos valientes que han dado su vida para defender la libertad y la democracia en Colombia. Colombia tiene amargos recuerdos sobre estos temas. La reunión que se hizo en Bogotá en 1948 para crear la Organización de Estados Americanos fue una reunión que estuvo manchada en sangre, porque los comunistas, y especialmente los de Europa del Este, se organizaron por orden de Moscú para buscar cómo sabotear esa conferencia, y lo hicieron mandando a un jovencito que era capaz de todo y que fue capaz de asesinar a Jorge Eliezer Gaitán en las calles de Bogotá. Eso produjo un levantamiento popular de unas dimensiones colosales y fue el comienzo de una tragedia partidista que durante años cobró 300.000 víctimas, es lo que dicen los expertos. De manera que tenemos experiencia y sabemos muy bien lo que significa este tipo de participación de naciones no democráticas, ahora vale decir comunistas, y narcotraficantes, que es un lugar común del que se habla poco, don Julio, y resulta que es determinante. El dinero de la cocaína mueve tantas cosas y ha destruido tanto de estas naciones. Venezuela ha podido destruir todo su sistema productivo porque sus gerifaltes viven de la cocaína que les mandan desde Colombia. Esa es la verdad, Y Cuba recibe los detritus que salen de esa conspiración, y ahora Nicaragua. Bueno, don Julio, de manera que no hay que creerle a los que se están oponiendo a la decisión de los Estados Unidos de limitar a naciones democráticas la Cumbre de las Américas, ¿verdad? ¿Es la conclusión que sacamos? Totalmente. Y usted ha sacado puntos que realmente se pudiera y se debe dedicar más tiempo.
el Bogotazo, ¿no es verdad? Como usted bien señala, una coordinación directa del comunismo internacional. Fidel Castro estaba ahí presente, fue uno de los subversivos que participó en eso, y los récords y evidencia que se ha podido obtener tras la caída del comunismo soviético, particularmente de la República Checa, pues demuestran la colaboración entre la KGB y Fidel Castro, entre otros, que esa era la idea. O sea, es importante entender que aquí ninguno de estos movimientos subversivos funciona de manera autónoma, sino cuentan con un respaldo internacional del comunismo internacional en la versión que sea, incluso la versión del siglo XXI, que en el caso de América Latina surge del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. En cuanto al narcotráfico, es una de las principales fuentes de ingreso y sostén del socialismo continental. Cuba comunista le señaló el papel de cara de malo a Venezuela para que negociara con las FARC, con otros elementos que lo producen, y los carteles mexicanos para distribuir en los Estados Unidos. Pero es Cuba comunista quien logísticamente coordina todo eso. Es una, repito, de las fuentes principales de ingreso del socialismo continental. Entonces esto hay que entenderlo como una fuente de riqueza de la subversión marxista en el continente. Bolivia, que es otro productor de droga, se pusieron realmente muy alterados cuando Bolivia vivió un escaso tiempo de liberación. Tristemente no tomaron los pasos correctos, por eso volvió el despotismo al poder, pero operan en precisamente sincronización. Y cuando se habla del narcotráfico en el continente, hay que entenderlo bien, que es la herramienta de la izquierda radical, la herramienta financiera que logra no solo intentar de subvertir el orden, por ejemplo, en los Estados Unidos, sino la riqueza es un botín para estos movimientos subversivos en el continente. Y en los Estados Unidos, desde la administración antigua, desde hace tiempo, pero se han tomado medidas para precisamente interceptar ese tipo de actividad. Y para los Estados Unidos, el tema del narcotráfico se tiene que entender como un factor de seguridad nacional, y es el caso para todo América Latina. Esto no estamos hablando de una banda de familias, de carteles aislados, no. Tienen un vínculo con la izquierda radical internacional y, repito, es una de las formas de que están esquivando determinadas sanciones que pone el mundo libre a estos regímenes dictatoriales, y una fuente de coaptar las Fuerzas Armadas y determinados focos de poder para que sirvan sus intereses a través del continente. Queridos amigos, hablábamos con Julio Schilling, un politólogo, escritor, director de Patria de Martí y persona muy conocida de todos estos temas, de lo que ha dejado constancia en sus libros Dictaduras y sus paradigmas, uno, y Democratización en Cuba, otro. Hasta el título del libro es una ironía. Don Julio Schilling, muchísimas gracias por hablarnos sobre esta próxima cumbre de las Américas, que tendrá que ser una cumbre de países democráticos de cualquier tendencia que sea, pero democráticos, que decidan libremente su destino y que no estén financiados por la droga, por el narcotráfico. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Julio. Un placer siempre, ministro Londoño. Un fuerte abrazo. Julio Schilling. No olviden los nombres de los libros: Dictaduras y sus paradigmas y Democratización en Cuba. Estaba con nosotros en la hora de la verdad. 6 de la mañana, 59 minutos.